Ya tenemos las 7 de la noche en punto. Es un verdadero placer saludar a nuestros televidentes, a la gente que se conecta de todos los lugares de la ciudad, de Medellín, de Colombia y del mundo, donde quiera que haya una señal de internet y una persona interesada en conocer a estas alturas de la tecnología. Ahí queremos estar. Les quiero hoy presentar en este programa tan especial de Es Mejor Prevenir. Hoy estamos desde Miami, en la Florida, y queremos, como siempre, llevar a ustedes lo mejor, la gran calidad de nuestros programas que han ido poco a poco ganando un rating de privilegio en estas personas que les gusta, que le cogen el sabor a todo lo social y donde nosotros queremos formar parte de esos grandes privilegios de estar ahí en sus lugares de trabajo, de estudio, de descanso, donde nos sentimos muy orgullosos por la gran labor que hacemos. Ya lo saben que esto es presentado por su servidor Carlos Upegui, pero hoy nos acompaña y nos acompañan también la gente que está al otro lado del monitor, gente muy especial a la que no podemos sino agradecer y saludar. A Yurani Castañeda, para ella un abrazo de todo corazón porque nos ha hecho la estadía en los Estados Unidos prácticamente muy fácil, su acompañamiento y su enorme amor por lo que hace, por lo que dice y por todo aquello que inspira. Esta es la gente que nosotros necesitamos en este mundo, porque recuerden nuestro lema, el lema de nuestro programa Es Mejor Prevenir es: queremos construir una mejor sociedad. Hoy nos acompaña una persona bien especial, años y años. Estamos hablando de un hombre de décadas de filantropía, de altruismo, de amor por el prójimo, nuestro gran amigo Leonidas Citaras. Pero qué mejor manera de poder entrar en situación de todo aquello que queremos tocar hoy, de este extenso panorama, que haciéndolo a través de él mismo, que él mismo nos cuente y que nos diga, nos haga una prosopopeya. Es una palabra un poco complicada en el español, pero en otras palabras es la narrativa detallada de todo este cuento que nos mueve hoy en nuestro programa Es Mejor Prevenir. Leo, pidiéndote permiso para decirte, Leo, ¿cómo estás? Y cuéntale a nuestros televidentes, a la gente en Latinoamérica que te está viendo en este momento, lo que tú quieras de ti, lo que tú nos quieras contar, todo eso que hace parte de esa magia que hoy nos acompaña y nos rodea en este programa especial de Es Mejor Prevenir. Buenas tardes. Entonces, vamos a hablar de Popeye. ¿De quién? De Popeye. ¿Por qué Popeye? Es Popeye. No, es prosopopeya. Es una palabra que se utiliza para hacer una narración detallada de los hechos. Ok. Bueno, nací en Argentina en el 69 y me mudé a Estados Unidos, a Nueva York, en el 83. Viví 10 años en Nueva York y después viví un año en Puerto Rico a los 21 años y me mudé a Miami a los 22 y vivo en Miami desde entonces. O sea que tú pisaste suelo americano hace ya 30 y... ¿cuántos años? 35 años. Sí. Y bueno, yo les quiero contar a todos nuestros televidentes que estoy supremamente maravillado porque Leo es un hombre que inspira altruismo y ayuda a las demás personas. Todo ese tiempo que llevas en Estados Unidos, ¿es el mismo tiempo que llevas ayudando o ya tenías eso en el ADN? Creo que desde los 22, 23 años, siempre que aparece gente pidiendo ayuda, uno se desboca y va más allá de decir sí, yo te ayudo y que necesita y se quedará ahí hasta que lo que se necesita se haya cumplido, ¿no? Ok, y hay un asunto, Leo, que yo creo que a quienes ayudamos nos atraviesa de manera significativa, y es ¿qué sucedió? ¿Cuál fue ese momento donde uno dice, creo que uno nace con un sentido vocacional de querer ayudar a los demás, pero acaso en tu vida, en tu realidad, hubo algún estímulo, algo que te llevó y que te motivó a impulsarte ese sentido altruista de querer ayudar a las demás personas? Honestamente no sé. Yo creo que uno dice sí, lo voy a ayudar o no lo voy a ayudar y para mí el no existe. Entonces, si una persona necesita ayuda, yo la ayudo sin mirar a quién, si es rico, pobre, mujer, hombre, niño, adulto, de qué país, americano. O sea, es ayudar al prójimo
no es una ayudita, sino ir hasta el final, hasta que sepa que está bien lo que le haya pasado o que se le haya resuelto el problema, ¿no? Yo sé que es muy difícil hablar de cifras porque en realidad cuando uno da las cosas de corazón pues uno no se pone a contar y sobre todo porque cuando tú ayudas a una persona seguramente le estás mejorando la calidad de vida a su grupo familiar, o sea, son más. Pero yo te quisiera preguntar, Leo, de todas esas manos que has extendido a lo largo de toda tu vida y este tiempo que tienes de ayudar tanto a las personas, ¿cuáles son esas tres personas más significativas, las más representativas que tú recuerdes que tú digas, valió la pena, se justificó el esfuerzo, están bien, con quiénes estás ahí conectado? Pero la verdad son muchas, eh, pero muchas que están en situaciones de, por ejemplo, me pareció una niña de Chile que vino acá y yo tenía una tienda deportiva de productos deportivos y apareció buscando dónde estaban los restaurantes chilenos porque estaba buscando un padrastro de ella. Ella había llegado ese día a la mañana a tener un aborto porque en Chile no permitían abortos y fue a hacerse el aborto, salió de la clínica y estaba desangrándose y caminando por ahí, por Miami, buscando dónde están los restaurantes chilenos para ver si encontraba a su padrastro. ¿Y no lo veía o cómo No era? sabía cómo ubicarlo, Okay. solo sabía el nombre de él. ¿Y te llegó a ti? Me llegó a la tienda y me contó la historia y digo, no puede ser así. Entonces, en esa época no había celulares, creo que fue en el 90, había celulares, en el 91 creo, 92. Y lo que teníamos era páginas amarillas, no era tanto Google Maps, Google, y uno se metía en las páginas amarillas para ver dónde estaban los restaurantes chilenos. Sí. Y no sé, por arte de magia que hicimos, buscamos, caímos, encontramos al señor, vivía en Miami Beach, lo llamamos, pero no la quiso ayudar, no la quiso atender, No. Sí, no quería saber nada de ella. Y entonces yo vivía con una pareja, con mi novia de esa época, y le conté la situación y la muchacha terminó quedándose en mi casa, venimos a comer y ella tenía vuelo creo que por 15 días o un mes, no me acuerdo, entonces tuvimos que ir a la aerolínea para pagarle, que le cambie el pasaje y ella no tenía dinero tampoco, entonces el otro día la pudimos mandar a Chile de vuelta. O sea, el padrastro Nunca apareció, ¿no? Qué cruel. Sí, la ¿no? conseguimos y parece que ya estaba con otra pareja y dijo, no, yo no quiero saber nada con eso. No. Y no la atendió. Entonces, en muchos casos, o sea, hay tantos casos, ¿no? De gente drogada, gente con alcohol, gente con... Ahí me quiero dirigir. ¿Cuál es ese caso representativo de personas que has ayudado en términos de adicciones? ¿Qué es esto que nos conversa? Y donde quiero hacer una gran alusión, Leo, a toda esta red que se está formando en Latinoamérica. Te cuento que, como te decía ahora, hay un grupo de más o menos 1.400, 1.500 trabajadores en toda Latinoamérica que se están vinculando a un extenso movimiento llamado Red de Prevención en Consumo de Drogas. Y a ellos los quiero saludar. Ahí hay gente que ya se está vinculando, Eliana, Mac, Villa, Giovanna Villa, Eliana Inestrosa, para todos ellos un saludo bien especial. Y vamos a ese momento donde cuál es ese recuerdo de privilegio, de mayor orgullo, de mayor motivación en términos de ayuda a una persona que haya consumido, que haya estado en el problema de las drogas, que represente hoy como el éxito más representativo de tu ayuda. Tuve un cliente mío que era muy suceso, no sé cómo se llama en español. Muy consumidor. No, suceso en la vida. Tenía una empresa de Exitoso. Tenía una empresa de distribuidor de licor y el hombre muy grande. Imagínate que ganaba de sueldo nada más $60.000 a la semana, que son 3.2 millones de dólares al año. Y él era divorciado con un hijo y lo único que hacía era salir a tomar las fiestas. En la fiesta había droga, entonces él vivía siempre en fiesta. Alcohol, droga y parece que siguió con el alcohol. La empresa le dijo que no podía, pues ya la empresa era una empresa pública que no lo podía tener y lo despidieron.
cayó en depresión, después el único hijo que tenía le salió que era ¿cómo se dice? Homosexual, Okay. y cayó más en depresión, entonces entró al alcohol, hasta que me enteré que estaba encerrado en la casa, que no salía. Entonces yo fui a verlo y me dijo, está bien, pero después me llamó y me dijo, no quiero estar solo y necesito ayuda. Entonces yo empecé a buscar a alguien que podía contratar para que se quede con él, mujeres, ¿no? Que le podían limpiar, cocinar, que lo ayuden a controlar el alcohol, pero él las trataba muy mal, no había mujer que dure un día. Entonces se pagaba bien, era $200 al día cash, pero era como, tenías que vivir ahí, para día y noche, son 1.400 a la semana, buen sueldo, y con comida y techo, ¿no? Pero no duraban un día, entonces por suerte conseguí un hermano mío que también era medio alcohólico, pero le dije que era el que más podía aguantar lo que él hacía, y él aceptó. Entonces no podía tomarse el licor del otro, pero se lo tomaba. Entonces un alcohólico le tomaba el alcohol al otro, y el otro tomaba menos una porque el otro se lo competencia tomaba. tremenda. Y resulta ser que con el tiempo no se mejoraban, pasaron 2 o 3 meses, y entonces tuve que tomar la decisión de decirle de ir a un centro de rehabilitación. Dijo que sí iba a ir. Estuve buscando hasta que encontré uno. Cuando era el día de llegar de ir, dijo no voy a ir. Entonces ya dije, no, esto no puede seguir así porque se va a morir. Y como tomé la decisión de llamar tenía unos amigos que trabajan en la policía. Acá hay una ley que se llama Baker Act, que es una ley que... Para proteger. Sí, que si una persona no está en sus sentidos, por borracho, por droga, por lo que sea, y se puede hacer daño a sí mismo o a otro, la policía tiene autoridad de arrestarlo y llevarlo a un centro de rehabilitación. Okay. Entonces llamé al policía casualmente, que él hacía Baker Act, y entonces vinieron a aceptarme venir a ver al departamento, y él estaba en un mal caso que él caminaba desnudo, se hacía popó encima, se hacía pipí, caminaba, se caía. Qué tremendo. Se golpeaba, se caía, se golpeaba, se cortaba, entonces había sangre en todas las paredes. Entonces cuando la policía entró, vio eso, dijo, no, este hombre no está bien. Entonces le pidieron que venga con ellos al hospital, y él no quería ir. Entonces le dijeron, mire, es un hombre muy adinerado, un edificio muy caro. Le dijeron, si viene por las buenas, dejamos que se vista, nos lo esposamos y abajo hay una ambulancia, o por las malas, lo esposo desnudo, pasa por el lobby. Entonces él aceptó ir, que yo lo tuve que vestir, y duró 10 días en desintoxicación, que salió como nuevo. Y está y hasta el sostenido. día de hoy, creo que van 5 años, no tomaba una gota de alcohol, y volvió a ser exitoso como era. Entonces, al ver el fruto, es lo que te hace sentir bien, decir, funcionó. Y a ver, y hay una cosa bien importante, es que pues uno no espera el agradecimiento, pero te da la demostración de agradecimiento. Hoy por hoy. Él me llama todas las semanas a agradecer, se pone a llorar, se pone a... Recuperó su familia. Sí. Okay. Toda la familia de él le había dado la espalda. Toda la familia. O sea, yo llamaba a los hermanos, las hermanas, necesito ayuda. No, todo el mundo no quiero saber nada con él. Al hijo, no quiero saber nada con él. Amistades, todo el mundo le da la espalda. Claro, como me imagino que la gente se habrá cansado de ver el alcohólico, deja de tomar y no le hace caso. Todo el mundo dice, bueno, olvídate de él y que se muera. Esos son casos interesantes que uno siempre va a poder relatar, y que lo hace con un orgullo tremendo, porque forman parte como de esos testimonios de vida de los que siempre nos enorgullecemos, sobre todo quienes hacemos un trabajo social. Es que eso demuestra más nuestra teoría de que para ser trabajador social no necesariamente hay que estar en una academia. Obviamente es mejor tener formación y tener un sentido muy claro de cómo estructurar estos procesos, pero hay gente que lo hace así, como Leo, de forma natural, y les queda bien, porque siempre van por la vida extendiendo manos y pudiendo apoyar a toda esta gente que tanto lo necesita.
Ahora viene, Leo, otra parte bien interesante y es como categorizar un poco más allá lo que sucede en esa realidad inmediata, lo que sucede con las poblaciones, con las comunidades, yendo un poco más arriba. Si nosotros estamos en los Estados Unidos, donde existen los recursos, donde todo está ordenado, tengo que reconocerlo, estoy supremamente sorprendido del orden, del sentido social. ¿Qué pasa con los programas o qué pasa con el Estado, Leo, según tu concepto, que aún así en las calles se ven, los tratamientos fallan? ¿Dónde crees vos que está como el vacío de todo el sistema? Si hay recursos, si hay instituciones y si hay adictos, ¿por qué retornan o por qué nunca salen de ahí? Yo, por la experiencia de lo que yo he visto y he vivido, no soy ningún profesional trabajador social ni nada, sino veo la gente, hablo y escuchar lo que te dicen, es que no, yo creo que la soledad les afecta mucho, como que están solos y tendrán familias, tendrán padres, tendrán hermanos, tendrán hijos, tíos, primos, pero están aislados. Nadie los contacta, nadie que sabe de ellos y no sé si tal vez eso les afecte a ellos. Lo que he aprendido es que una persona así necesita mucho apoyo, de compañerismo, estar al lado de la persona, no dejarlo solo, de que si está solo no tiene nada que hacer y dice, bueno, voy a tomar alcohol porque estoy deprimido. En el momento de depresión hay que sacarlo, vamos a la playa, vamos al parque, o vamos a andar en bicicleta. Lo que he visto es que si los pones a hacer algo, como que su mente se va a otro lugar y no a pensar en el alcohol y las drogas. Y lo he logrado con la gente que, no al 100%, que he tratado de ayudar. Muchos han caído, pero han vuelto a salir. Y la fórmula mía fue el gran apoyo familiar, porque mi opinión es que a una persona que más los quiere es un padre, una madre, un hermano, un familiar, quiere más a cualquier persona que un extraño. Sí, Un ¿no? extraño no va a sentir amor como un hermano puede sentir amor por un hermano. Es cierto. Entonces yo creo que los familiares son la ayuda principal que tiene que haber, porque si los familiares los abandonan y dicen, no, ya no tiene cura, que esto, la gente de afuera no lo va a querer apoyar como un familiar. Y lo que tú dices, Leo, nos da pie también a considerar un par de elementos al respecto. Y es que, por un lado, está esa certeza. Hay una premisa, Leo, que yo recuerdo de una manera muy especial, que nos decía que un ser humano alcanza su justificación cuando tiene 4 cosas. Y es amar, ser amado, participar y sentirse útil. Siempre. Cuando una persona se siente útil, cuando se siente amado, cuando se siente acompañado, muy importante. Pero a la vez se forma un paradigma, Leo, y es que en Latinoamérica, por lo menos voy a hablar de Medellín, de Medellín y creo que de Colombia, porque hay cierto diagnóstico ahí que nos da posibilidades por todo el movimiento del concepto social. En Medellín sucede que no necesariamente la gente que consume se queda sola, ellos lo deciden y se vuelven autoexpulsores de su propio sistema comunitario, su propio sistema social, porque eligen también el mundo del consumo. Eso sucede acá. Sí, yo creo que todo empieza por un estado depresivo, ¿no? Un niño, un adolescente que tuvo un problema en la casa con el padre o la madre, no le gustó que el padre o la madre le pegaran o le gritaran y dijeran me voy de esta casa, ya entra en depresión, va a la calle porque va a ver si un amigo lo puede ayudar, bueno, quedo contigo, o sea, pasa en muchos lugares y muchos niños se van de sus casas. Y yo me imagino que el estado de depresión y si encuentran la manera más fácil de atacar ese estado depresivo yendo al alcohol o las drogas, bueno, estoy borracho, no me siento depresivo, estoy bien, estoy feliz, y le siguen alcohol. Yo fui bartender a los 21 años y conocí mucha gente que tomaba mucho. Y todos te hablaban, muchos alcohólicos venían tomados y decían, yo tomo para ahogar mis penas, pero mis penas saben nada mejor que yo porque cuando termina la borrachera siguen las penas. Entonces
muchos, la depresión se ponen a tomar porque buscan una manera de salvación, de escapatoria, y otros van a las drogas. Yo fui a Colombia y veía a los niños con bolsas de pegamento inhalando y eso, o sea, yo creo que todo empieza por la depresión, pero depresión por cosas que uno le pasa a la vida, ¿verdad? Tú te puedes caer por un accidente, perder una pierna, caes en depresión, o sea, las cosas en la vida pasan y hay que ayudar a la gente que es depresión. Yo creo que la familia es la primera línea de defensa. Y sobre todo, Leo, porque a nadie lo han vacunado contra la calamidad. Uno hoy puede estar bien y en un segundo, en un momento específico, pues la vida te puede dar un giro. Ojalá y sea siempre para bienestar y que uno esté sumamente bien, pero también hay ciertos momentos donde hay reveses en la vida que para uno es más difícil poder elaborar. La niñez tiene mucho que ver, porque obviamente es en esa etapa de la infancia, de los cuidados, del ejemplo, donde también se suceden todas esas evoluciones un poco perversas o desviadas de la conducta, que hacen que los individuos caigan con cierta facilidad en entornos que son negativos. Pero también tenemos que entender que el asunto pasa por decisiones, y si yo por alguna dificultad caí en el problema de las drogas cuando era niño, ¿por qué cuando soy adulto no intento repararme? ¿Dónde está entonces, dónde se pierde un poco el rumbo? De la gente que he visto, todos son deprimidos por alguna, están deprimidos, tienen un sistema de depresión por algo que le pasó al niño o por algo que le pasó la semana pasada. Y cuando caen en depresión es muy difícil pedir ayuda. Muchos son orgullosos que no admiten estoy deprimido, o si lo admiten no encuentran la solución de salir de eso. Y hay mucha gente que no sabe defenderse por sí sola, o tal vez no tienen la educación o no tienen el ejemplo, entonces es como no saben qué hacer. Al no saber qué hacer, se encierran ellos mismos en su propio mundo. Y simplemente el alcohol y las drogas es un suavizante, un anestésico de ese dolor, y tú sabes muy bien, son adictivos. O sea, uno se vuelve alcohólico, el otro se vuelve adicto a las drogas, o sea, el cigarrillo es adictivo, el café es un poquito adictivo. Entonces el ser humano se vuelve adicto a las cosas y sacar esa adicción, o sea, es un problema muy grande. Ok, si Leo pudiera pensarse en un programa que fuera más efectivo, como lo ves en términos de realidad social, ¿dónde estaría la clave? ¿Qué haría Leo si tuviera el presupuesto, el tiempo, la infraestructura, lo que fuera necesario para montar un programa que hablara de mayor eficacia para tratar de paliar, de mermar, de restar, de rescatar a tantas personas del consumo de drogas? Yo siempre he pensado que si ganaba la lotería, ¿qué haría? ¿No? Y una de mis ideas es ayudar a la gente que no tiene nada que hacer. Porque el que no tiene nada que hacer se sienta en la casa, mira televisión o no mira televisión, siempre se mete en problemas cuando no tienen nada que hacer. Se ponen a hacer cosas que no deben. Entonces, acá hay muchas mujeres o padres solteros que tienen 1, 2, 3, 4 hijos y tienen a los hijos solos en las casas porque los padres tienen que trabajar para alimentar a sus hijos. Entonces los hijos salen de la escuela, que también veo mal que la escuela salen temprano a las 2, 3 de la tarde, y van a la casa y están solos. Al no tener la ¿La qué? que nadie lo está cuidando. Ah, sí, la supervisión. La supervisión de un adulto, los niños hacen lo que quieren. Se pueden subir a la mesa, saltar a la mesa, prender fuego, quemar la casa, o sea, pueden hacer cosas y experimentar, y como están solos, empiezan a meter en problemas. Entonces, una de mis ideas es que armar si fuera el presupuesto del gobierno, Sí. un centro como acá se llama el YMCA, que es un club Sí. de gimnasio, de deporte, de educación,
que la gente pobre o no tan pobre, o las mismas escuelas que ya tienen los niños, es agarrar a los niños una hora antes, cuando los padres van camino al trabajo, que los puedan dejar, pueden hacer a la mañana actividad deportiva, pueden tomar clases, y a la tarde, en vez de mandarlos a la casa a las 3 de la tarde, que estén solos hasta las 6, 7 de la noche, dejarlos haciéndole deporte o música o otras actividades, que estén ocupados, que estén aprendiendo, no solo matemáticas, ciencia, historia. Entonces, si a los niños se les da una educación completa, la gente trabaja por 8 horas al día, pero tiene una hora para ir al trabajo y una hora para volver al trabajo, son 10 horas al día. Sí. Si esos niños estuvieran ocupados, estudiando, haciendo ejercicio, haciendo tareas, y que los padres puedan buscar a los niños a las 6, 7 de la tarde, los niños tuvieran un día completo como un adulto. Y sobre todo porque a nuestros clientes los saludamos, tenemos a Mónica María Córdoba, a John Jairo Rojo, ¿qué tal Rojo? ¿Cómo estás? A Isa Cris, a Victorias, 98, Magren 977, también les queremos saludar a todo nuestro grupo de trabajo social, les reitero, como siempre, el acompañamiento, el agradecimiento por este tiempo que nos dedican en Es Mejor Prevenir. Y es que estamos en un país desarrollado que tiene todas las oportunidades que tú quieras, o sea, yo creo que en Estados Unidos no trabaja el que es perezoso, porque aquí la demanda es impresionante, siempre hay algo para hacer. Hay muchas posibilidades, bueno, la gente lo llama el sueño americano, no es tan sueño, pero sí hay que luchar como lo haría cualquier persona por su existencia. Pero qué bueno saber por qué Leo reúne los 3 continentes. Leo tiene, cierto, tú tienes incidencia en Medio Oriente, Grecia, tu familia, llevas 35, 36 años en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también tienes procedencia de la Argentina, entonces podemos decir que Leo es un hombre con sangre cosmopolita, porque de todas partes hay una posibilidad de enfocar. A nosotros nos preocupa mucho y ha sido el motivo de nuestra gran movilización, Leo, es el tema de Latinoamérica. ¿Cómo ves, cómo lees a Latinoamérica en términos no solamente de pobreza, porque bueno, son países en condiciones supremamente desventajosas, no tienen las mismas oportunidades, pero el asunto no está en hacer propiamente un paralelo en términos económicos, sino cómo es el asunto de las adicciones, qué pasa, de qué se puede valer América Latina para superar el problema de las drogas. Yo creo que muchos de los problemas que hay en nuestra sociedad se basan en la educación. Sí, empezando por el gobierno, porque el gobierno es el que puede ayudar, es decir, vamos a asegurarnos que todos los niños tienen que ir a la escuela por obligación. Okay. O sea, escuela obligatoria. Sí, no el ejército obligatorio. Ok, eso te iba a decir. Escuela obligatoria, o sea, brindar educación. Primero, el problema más grande de Latinoamérica es la corrupción. Que todos los gobernantes se ocupan de ellos en su bolsillo. Entonces, si los de arriba roban, los de abajo también van a querer robar. Entonces, si todos roban, nada va a funcionar. Y tú te puedes fijar, todos los países de México para abajo tienen el mismo problema. El problema es que, como los de arriba roban y a los demás no les importa, y a nadie le importa, entonces nadie le va a importar nada de nadie. Okay. Todos los problemas se juntan. Entonces, la primera clave es educación obligatoria, o si no, se sanciona a los padres. Padre que no lleve a sus hijos de manera obligatoria. Y si los hijos no quieren ir porque los hijos se vuelven rebeldes, o sea, no es culpa de los padres, tiene que haber una solución de encerrarlo de la misma manera que no mete preso. O sea, tiene que estudiar. Yo creo que muchos de los problemas se resolverían con educación. Ok, bien. Tenemos el dilema de la educación, pero también hay un tema, Leo, que es importante considerar, y es que la misma cultura, a ver, ¿cómo lo llamamos? El instinto de supervivencia que existe al interior de la familia, de recursos limitados, hace que inclusive los mismos padres no tengan una educación adecuada. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Si el niño yo lo puedo obligar a trabajar, pero ¿cómo educo al padre? Pues brindar educación a adultos también. O sea, tiene que haber programas, de educación a niños, de educación a padres que se quieran educar, pero mientras los padres van a la escuela tienen que hacer algo que hacen los niños,
pues no pueden dejar a los niños en las casas. Entonces, buscar alguna manera que mientras el padre estudia, el niño puede estar estudiando música, puede estudiar piano, guitarra, tocar un instrumento. Hay tantas cosas que el ser humano puede aprender, un idioma. O sea, uno no deja de aprender, no hay edad para dejar de aprender. Entonces yo creo que la educación ayudaría mucho a los problemas y ayudaría a un profesional. Mucha gente no fue a la universidad porque no pudo pagar los estudios. Es cierto. Entonces dejó de ser profesional, entonces tiene que ser un obrero o en un supermercado o limpiando las calles. Pero si le hubiesen brindado, tiene educación gratis, pero muchos dicen, sí, había educación gratis, pero mi padre murió y tuve que ayudar en la casa para dar de comer, no pude ir a la escuela porque tuve que trabajar. Sí, es cierto. Y sobre todo Leo, porque al interior de nuestras sociedades en América Latina, haciendo un acto para saludar, Luis Miguel Gil López es un abogado excelente, muchas gracias Luis Miguel, Alexander Jaramillo también, enviarles un saludo desde acá. Al interior de nuestras comunidades y de nuestras sociedades sucede un fenómeno que también se suma a todo este tema del flagelo, de las drogas, de las adicciones. Alejandra Mesa, ¿qué tal? Y es que los gobiernos se dedicaron, Leo, a atacar a los narcotraficantes, pero no al narcotráfico. ¿Ves? El fenómeno es distinto. Yo me voy cazando al Chapo, a Pablo, a X, a Metralleta, a alias, no sé qué, y en realidad el papel de prevención al interior de estas sociedades, bajo la lupa del mismo sistema, no solamente educativo, sino de salud, está absolutamente abandonado. Eso hace que nuestras comunidades en América Latina se hayan dedicado a hacer intervención ya, o sea, están esperando a que surja el enfermo para poderlo atender, en vez de generar toda una estructura de prevención. En ese sentido, ¿qué modificaciones? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría hacer? Sabes que en los 80 conoces la revista Times. Times, sí. Acá había mucho problema de consumo de drogas en los 80. Y la revista Times, creo que era la época de Reagan, el presidente, y la revista Times sacó un artículo, una página, que decía, el artículo estaba hecho para los empresarios que empleaban gente. Y decía, por el tema de las drogas, el problema que había era que el 90 y pico % de la gente que consumía droga eran empleados, trabajadores de alguien. Entonces le hacía una pregunta al empresario y ninguno trabaja para usted, ¿verdad? Entonces lo que quería decir es como que si el 90 y pico % del consumidor de droga es un trabajador, él trabaja para alguien, para una compañía, para una empresa. Entonces, para atacar eso, las empresas, el gobierno debería decir, todas las empresas tienen que hacer examen de sangre para ver si el empleado consume droga. Entonces el empleado que sabe que no puede consumir droga porque no le van a dar ese trabajo o lo van a despedir, va a dejar de consumir droga. Pero si no hay un control de consumo de droga, o sea, Estados Unidos se queja que los países latinoamericanos mandamos droga, pero los países latinoamericanos dicen, sí, pero ustedes la consumen, ustedes la están pidiendo, sí, ustedes la compran, ustedes hacen la demanda, ¿por qué no atacan la demanda? Entonces, toda esa gente compra droga, ¿de dónde saca el dinero? Porque trabaja. De los mismos trabajos, es cierto. Pero ¿qué si hay una ley que todos los empleadores tienen que hacer examen obligatorio de drogas cuando se va a emplear el individuo y mientras se emplea? Como los futbolistas, no le hacen examen de droga random. Aleatorio. ¿Sí? Aleatorio, ¿cierto? Entonces, si todas las empresas pusieran control de droga a todos sus empleados, nadie consumiría droga, pues sabe que pierde el trabajo. Es cierto. Y mira que es tan interesante la postulación que nos hace Leo, porque nos abre la puerta también a una percepción de tipo social. Y eso creo que también nos entrega un balance respecto a esas acciones. Entonces, primero, los programas para atender el problema del consumo como tal están absolutamente orientados a seguir atendiendo a los que ya están enfermos, a los infectados, llamémoslos así, ¿cierto? Los que están en una escala de consumo ya disfuncional o crónico, que necesitan algún grado de aislamiento, de tratamiento intramural y ahí está. Entonces, las familias o las pocas familias que quedan llevan a sus amigos, a sus seres queridos a estos modelos de tratamiento y lo mejor es que
Leo, creen que están llevando una nevera a arreglar. Entonces la gente, la familia se enoja porque el chico o el residente sale a la comunidad y a los 2 o 3 meses o a los días o al año le recae porque piensan que llevarlos a ese tipo de tratamiento es repararlos como si fuera un aparato. Entonces, ¿los modelos de tratamiento también tienen que reevaluarse o qué pasa ahí? Obvio, si no funciona. Hay que, o sea, seguir tratando de ayudar y es muy difícil. O sea, yo no tengo la varita mágica de decir esta es la solución. Simplemente que hay que tratar de diferentes maneras. Lo que yo he visto, la experiencia que yo he tenido con la gente que he ayudado, te repito, es el amor familiar. O sea, tengo hijos de primos míos, que tú lo has conocido, que estaban en la droga, caídos en la droga. Su propia familia tiró la llave, dijeron, no, olvidémonos de eso. Yo le digo a mi primo, no puedes tirar la llave porque es tu hijo. Tú no puedes dormir todas las noches sabiendo que una noche te van a llamar para decirte venga a reconocer el cuerpo de su hijo. Es cierto. Es horroroso que un padre tenga enterrado a un hijo. Entonces él no sabía qué hacer, Entonces yo dije, bueno, mira, probemos esto, probamos diferentes cosas. Y una de las bases más fuertes fue apoyémoslo, traigámoslo con nosotros, consigamos el trabajo, busquémoslo el trabajo, que esté todo el día, toda la tarde, toda la noche, todos los fines, nunca lo dejamos solo. Y gracias a Dios hasta el día de hoy nos ha recaído. Para mí mucho es la base del amor de la familia. Es cierto. Y ahí viene otra especie de, ¿cómo se llama? Paradigma que se genera también, y es que estos individuos que terminan ocupando las calles, que deciden por voluntad, hay que hacer la claridad, no todo el que habita la calle fue expulsado por una decisión propia también, porque muchos de ellos pues tuvieron familia y gente que les diera sus acompañamientos, la teoría que nos expone por supuesto Leo, pero también qué hacer con esta gente que en vista de esa exceso de asistencialismo de los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos aquí hay un salario para la gente desempleada, se ganan algunos bonos. Allá no es lo mismo, pero los atienden a través de hoteles y de alimentación, que es casi que lo mismo. Aquí les dan el dinero o cómo funciona el sistema de asistencialismo social acá. Yo he visto que acá le ponen una trabajadora social y lo mandan a terapia, pero la persona tiene que ir a terapia. Okay. Si la persona no va a terapia, no le van a dar terapia. Entonces el trabajador social dice, no puedo agarrarlo de la mano y llevarlo a terapia. Entonces tiene que tener propia voluntad de querer ir a terapia. Sí. Y son homeless, son gente que habita en la calle. No, gente que tiene familia, gente, padres de familia, hay de todo. Pero no quieren ir por vergüenza, no quieren ir porque no quieren aceptar que necesitan ayuda. Eso es algo muy grande que he notado. Nadie quiere aceptar que necesita ayuda. Es cierto. La mayoría dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito ayuda. Yo lo manejo, yo lo controlo, es cierto. Sí, eso me he dado cuenta mucho. Entonces los trabajadores sociales, cuando hablas con ellos, porque tengo ahora el hermano del hijo del primo, está en las drogas, está perdido, está preso, y uno de su oficial de parol le dice, bueno, le recomendamos que vaya a terapia. Y dicen, si él no va, no podemos hacer nada. Entonces, se pierde. Entonces, por eso te digo, el gran apoyo de la familia. ¿Quién es el que quiere a ese individuo? Un papá, una mamá, un hermano, un primo. Alguien lo tiene que querer. Si nadie lo quiere, él solo no se va a ayudar. Gracias. Gracias. Nos surge otro elemento y podemos explorarlo desde todos los puntos de vista, pero en realidad lo que estamos tratando de compartir con ustedes es ese mapa de cómo estas imágenes y estas
narraciones de realidad, aunque son distintas, por lo menos hay algunos elementos que convergen. Es que primero tiene que pasar por la voluntad del individuo, la necesidad de formación, bien sea de empleo o de estudio, y como tercero, que es seguramente el gran paradigma, el asunto de la economía de fichas, que los gobiernos actúen de manera decidida con estas personas, bien sea para hacerles un acompañamiento en su crecimiento personal y en su dejación del consumo, en su abandono del consumo, o en su defecto también para exigirles que tengan una acomodación y que presten un servicio social y que tengan algún grado de funcionalidad. ¿Cómo te imaginas vos que entonces las leyes se deben ubicar para que esta gente sienta que algo puede pasar y que si no me pongo las pilas? De todas las noticias que veo aquí de Latinoamérica, lo primero es matar la corrupción. Yo creo que la corrupción es el cáncer de todos los problemas. ¿Sí? Porque si el político que sube a ser presidente lo único que busca es cómo hacerse millonario, no le va a importar los drogadictos, para que se mueran. Ahí no hay votos, ¿cierto? No, Recuerdo a John Jairo Rojo, ahí no hay votos. Dice, es las ratas. ¿Qué hace con las ratas? Que se mueren. No son problemas para él. Problemas para el político son las empresas que produzcan, que le den su coima. El problema más grande de todo para mí va a ser la corrupción. Yo tengo muchos amigos que viven en Argentina y todas las mañanas se levantan a trabajar, van a trabajar, vuelven a la tarde a la casa cansados y escucho los problemas que dicen no, porque este gobierno, entonces yo le digo, yo no podría levantarme en la mañana, salir a trabajar, a producir, cuando tengo el de arriba que está robando. O sea, yo salgo a trabajar para que el de arriba me robe. Entonces, es contraproducente. Entonces estás todo el tiempo teniendo problemas porque acá no puedo creer que en Latinoamérica haya un IVA de 21 y pico %. En Colombia es del 19, en Argentina es del 21 del 21, pero, tremendo, ¿no? Pero hay 21 y pico por la evasión de impuestos. Porque como invaden tanto impuesto, o sea, ya se ha hecho el entramado de evasión, o sea, el gobernante es corrupto, pero el pueblo es el que lo elige. Y si el de arriba dice todos tenemos que pagar impuestos, la gente dice no lo pagan todos, todos roban. Entonces, ¿quién quiere arreglar el problema de quién? Es un problema de nunca acabar, ¿es cierto? Si el mismo ciudadano va y le da coima al policía para que no le dé ticket en una luz roja, entonces son todas parte del mismo problema. O sea, el soborno, el problema del soborno. Es cierto. Y entonces se forma una cadena y un círculo vicioso que hace un daño tremendo. Para nosotros, Leo, y seguramente como latinos que somos, que estamos inmersos en este conflicto continuo, en este bombardeo continuo de flagelos que no solamente pasan por los... bueno, es que a mí la palabra pobreza me parece tan cruel, creo que más bien es vulnerabilidad, el sentido de la corrupción, el sentido del problema del Estado que no da respuesta, pero ¿qué percibe Leo que están haciendo? Ya nos has hablado mal, y qué bueno rescatar un poco el sentimiento de este programa. ¿Qué están haciendo bien los gobiernos? ¿Cuál es la luz al final del camino de las actuaciones que estén teniendo ahora que probablemente por ahí es la ruta? El único gobierno que realmente hable de atacar la corrupción y lo haga. Yo en mi vida he visto muchos gobiernos de Chile, Argentina, Perú. Fíjate en Perú, todos los presidentes pues también andan presos, son todos corruptos. Uno de los mejores presidentes, yo no soy colombiano, pero a mí me encanta la educación que tiene Uribe. Para mí fue un gran presidente de Colombia, una persona, no sé si fue corrupto o no, porque nunca he oído que lo han atacado en ese sentido, pero un presidente que haya empezado de cero, que haya estudiado, que fue educado, que fue abogado o doctor por sus propios méritos, que sabe lo que es luchar y diga yo voy a ser presidente porque me importa mi pueblo y mi gente, tal vez uno lo ve con más futuro que un millonario que diga a ver dónde más voy a robar. Es cierto.
Ahí está Mónica Posada, ella es docente, y por aquí está Diana Restrepo, ella es trabajadora social y trabaja muy bien el tema de estadística. Qué tema tan interesante, gracias Diana. Y mire, entonces pasamos por el tema de la corrupción, de cómo estos gobiernos tambalean a la hora de enfrentar este problema. Porque resulta que siempre se forma un problema que es piramidal, y es que como siempre le estamos echando la culpa al de abajo, eso nunca se devuelve. Las evaluaciones que tienen que hacerse los mismos gobiernos. Para nosotros es motivo siempre de preocupación sumergirnos en todo este tema de las adicciones, de los flagelos de tipo social, porque esto representa una carga del Estado tremenda. Y sucede algo, Leo, y a todos nuestros televidentes les cuento que ha sido un motivo de permanente insistencia con esta gente, bueno, los gobernantes de turno, a quienes he tenido la posibilidad de decirlo, si es, ¿cómo es posible que los trabajadores sociales, que la gente que sea altruista como Leo, las organizaciones, las ONGs, que no tienen unos rubros destinados desde el gobierno y una partida específica, estén cargando, por lo menos en Colombia, en Medellín, las ONGs cargan el 70-80% del peso de atenciones que debieran tener los mismos estados? Porque resulta que tú en Medellín encuentras fundaciones para ancianos, para niños, escuelas de fútbol, encuentras lugares para atención a drogadictos, para cabezas, mujeres en ejercicio de prostitución que se están... Y resulta que los gobiernos no mueven la cara ni la visión hacia estos lugares, ni los acompañan, y casi todos los que tenemos corporaciones o fundaciones terminamos raspando la olla y arañando para nuestra propia supervivencia, porque no contamos con el apoyo. Entonces, ahí no solamente estamos hablando de corrupción, sino de indiferencia. Mira, todo es mi punto de vista, ¿no? Hablemos de la gente que está adicta al alcohol y las drogas, que están perdidos, que están en lo último. ¿Qué porcentaje de la población es eso? Menos del 1%. Sí, probablemente sí. Es muy poco. El otro 99%, ¿a quién le importa ese menos 1%? A nadie. Al gobernante no le va a importar, al político, al barrendero, al trabajador, todo el mundo vive sus propios problemas en su propio mundo. ¿Qué le va a importar salirse de su mundo y ayudar al drogadicto? Si él decidió drogarse, que se muera. Entonces, a nadie le va a importar el drogadicto. El único que realmente le puede ayudar es su familia y el amor de su familia. Cuando, mi punto de vista, en el momento que su familia se olvidó de él, más perdido va a estar. Entonces, la única persona que va a amar a ese hombre es su papá, su mamá, su hermano, algún familiar. Si la familia no lo ayuda, y tiene que ser demasiado amor para que un familiar aguante un drogadicto. Es cierto. Temas y temas que siempre vamos a tener la posibilidad de debatir, y que en este programa especial hoy, haciendo un mapeo y una especie de recorrido por estos 3 continentes, estamos hablando que Leo nos reúne la visión no solamente de Medio Oriente, Grecia, por su afinidad familiar y por todo lo que sabe que pasa con esa cultura, donde el asunto también es supremamente drástico. En Grecia y en estos países la adicción es En todo el mundo. ¿cierto? No pasa que a nadie le importa el drogadicto. Pero, ¿qué piensas del marco legal? O sea, ¿por qué no se sanciona más al adicto de tal manera que se sacuda? ¿Por qué no hay un sistema de leyes que castigue? Porque el porcentaje del problema es muy mínimo. No. Ahora en Estados Unidos está surgiendo el problema de los adictos a los painkillers, a la medicina. Y como el porcentaje está subiendo más de lo normal, que gente, padres de familia, abogados, doctores, están siendo afectados, entonces ya el porcentaje un poco más del adicto regular a la cocaína. Entonces ahora están atacando, acá estamos teniendo un problema, se están volviendo adictos a las pastillas que están recetando para curarles un dolor. O sea, se hace eso se llama iatrogenia, el cambio de una adicción por otra. No, porque yo conozco gente que no era adicto a ningún tipo de droga, ni era alcohólico, tuvieron un accidente y le empezaron a dar medicina para el dolor y se volvió adicta a la medicina. Sobre todo con opiáceos, eso es cierto. Y ahora hay una demanda de laboratorios que no decían que esa droga era adictiva. Y como les conviene vender,
Entonces, bueno, ahora están más o menos tratando de resolver el problema, pero porque subió más de un porcentaje mínimo. Ya está afectando a padres de familia normales. Y eso toca un tema para esta curva final de nuestro programa que no nos cansamos de agradecer tanto a Leo como a Yurani Castañeda, que han tenido esta enorme deferencia, como les digo, de ser nuestros anfitriones y acompañarnos en todo este proceso, en nuestra visita de este humilde servidor, de mi esposa Isabel Patiño, y también de la Corporación Procera, a quien represento, quien hoy nos abre esta posibilidad de tener este programa. Y es que cuando hablamos del asunto de las farmacéuticas, de todo lo que sucede, aquí tenemos una opinión hasta qué punto la población más vulnerable, llámese adulto mayor, habitante de calle, drogadicción, menores de edad, entre otros, son el trampolín para llegar a muchos al poder. Esta es una pregunta que te hace Leo, nuestra amiga Diana Restrepo. ¿Hasta qué punto la población más vulnerable resulta siendo el trampolín para llegar al poder de muchos? No entiendo cómo se llega al poder. Yo creo que te voy a dar una idea, y es que por lo menos en Latinoamérica sucede el asunto de si tú me representas un voto, yo te uso para alcanzar el poder. ¿Ves? Y cómo no solamente a través del voto, sino cómo empiezo ese discurso, ¿cómo es que le dicen? Un discurso que es social, que demagógico. O sea que los políticos buscan a la gente de abajo para llegar al poder, tú dices, lo más vulnerable. Al que pueda le sacan el voto, y al que no lo utilizan como arma de batalla y de escudo. Yo voy a super durante mi gobierno, ¿ves? Entonces ese discurso... Pero tu programa es más para el adicto y la gente que está sufriendo de drogadicciones y alcoholismo y cómo ayudar a esa gente. Sí. Yo no creo que el gobernante esté pensando voy a dar a esa gente que me ayude a votar porque el porcentaje es muy mínimo. Sí. ¿Entiendes? Pero lo utilizan de disculpa y entonces dicen yo voy a atacar el problema de la adicción porque yo soy un gobernador que le voy a invertir. Así no le representé voto, el solo discurso es... Eso es porque la gente trabajadora normal de la clase media sabe que es un problema de la sociedad. Dice, ok, va a hacer algo con él, pero lo usa, como tú dices, de que sí, el problema existe, es lo que hizo Trump en las elecciones. Trump hablaba de todos los problemas que existen y todo el mundo dice, sí, tiene razón, pero es por hablar, no es porque lo va a hacer. Oye, es cierto, y sobre todo porque, dice Diana, me cuestiona la indiferencia de muchos. Este tema de las indiferencias también tiene que ver hasta dónde me conviene o no. Pues yo puedo ser indiferente con un tema porque no veo posibilidades, bien sea en lo político, en lo económico o hasta en lo afectivo, en lo moral, no sé. Yo creo que cada individuo tiene unas identificaciones específicas. Sin embargo, para este tema que nos une, el flagelo de las adicciones, parece que solo le importara a 3 personas: al que reclama el cadáver, al que lo atiende en un hospital porque seguramente ya no puede hacer nada, y al que le toca enterrarlo, como si fueran solamente esos 3 momentos. Y es un mar de indiferencia que precisamente nos lleva a plantear esa pregunta, lo que nos decía Leo ahora, es que las farmacéuticas se están haciendo los de la vista gorda, y si les conviene vender, bueno, nosotros seguimos inundando el mercado en calmantes y oxicodona y trazodona y etcétera, etcétera. ¿Legalizar o no el consumo de drogas? ¿Cómo lo ves? No, en absoluto no, porque o sea, la droga no es nada bueno para el cuerpo, ¿no? O sea, ni el alcohol. Yo no creo que el alcohol lo deberían legalizar. ¿Cuántas muertes hay todos los días por una persona alcoholizada mató a alguien mientras manejaba? En absoluto legalizar las drogas, no. Tal vez la marihuana, yo no fumo, no consumo nada, pero la marihuana por lo menos es una planta, es algo natural, es menos dañina que el cigarrillo. La nicotina del cigarrillo es adictivo, te da cáncer de los pulmones. Entonces tú no ves a alguien que fumó marihuana y mató a 3 mientras manejaba, como el borracho. Tú no ves a alguien que fumó marihuana, le agarró cáncer de los pulmones, la garganta, como el tabaco. Entonces no, las drogas no. No legalizar. No. Yo no sé si aquí sucede, Leo, seguramente sí, porque
creo que la adicción es un universo que es muy complejo, que es muy denso y uno mal haría en hacer evaluaciones que le representen un juicio de valor. Pero parece como si en el mundo existiera una especie de estratificación del consumo. O sea, si yo consumo bacarat, vodka y no sé, de los tragos más complejos, porque yo tampoco soy consumidor, pero no tengo ni idea eh, cómo es, donde crearon la Coca-Cola, el vodka y todos esos. Parece como que si yo fuera mejor adicto, que te voy a poner un ejemplo de esa escala como inferior allá del que consume pegante en una bolsita. Y entonces parece como si entre el que consume este alcohol y el otro, este trago me vale, ¿cuánto puede costar? $100 un trago, no sé. $10. $10, listo. Entonces haga la cuenta, si usted con $10 se consigue este trago y usted con 50 centavos de dólar se consigue este, o hablemoslo en pesos colombianos, si usted le vale 100.000 pesos un trago, pero a usted la bolsita de pegante le vale 500 pesos, la gente tiene como ese imaginario de pensar de que yo soy mejor adicto y que yo estoy mejor que el otro. Yo no sé si hay una forma de mitificar eso, como... Bueno, mi punto de vista, o sea, el peor error que hicieron fue legalizar el alcohol, porque ahora están permitiendo que la gente se vuelva adicta por algo que ya es legal. El pegamento, vamos a los porcentajes. ¿Qué porcentajes son adictos al alcohol y qué porcentajes son adictos al pegamento? El pegamento es algo muy mínimo. Unos niños que tal vez no tengan dinero para comprar alcohol. ¿Es verdad? Pero no vas a conocer ningún adulto que no tenga dinero y se ponga a leer pegamento porque no tiene alcohol. O sea, el porcentaje del pegamento es muy, muy mínimo. Y eso nos abre precisamente el panorama. En el universo del consumo, la droga no tiene una clasificación estratosférica. Esto siempre, o bueno, un estrato, perdón, estratosférico, pero un estrato, porque en realidad todo tiene que ver es a la capacidad que yo tengo de captación económica. Si es una persona que tiene grandes réditos económicos, pues me imagino que va a consumir cosas de mayor peso. Un abrazo. Aquí tenemos a una psicóloga, 2 psicólogas, 3 psicólogas están entrando en este momento. A Ximena Leida Pino, también para ella un saludo en Colombia, y para Juliana Argáez. Ellas trabajan en lo social y qué bueno poder contar con ellas. Un abrazo para ellas desde aquí. Entonces es también decir, Leo, que no tiene estrato ni condición social, simplemente va ligado a la capacidad que tengas de comprar lo que a ti te gusta. Entonces, lo otro que entrábamos era legalizar o no el gran conflicto, y legalizar o no para Latinoamérica, teniendo en cuenta que lo más particular, Leo, es que por lo menos en Colombia la salud de los colombianos se paga con el impuesto del licor. ¿No te parece muy paradójico? El alcohol paga la salud del resto. No lo veo bien. Porque que se emborrachen y pagamos al mismo borracho que se enfermó. O sea, ¿cuánta gente está en el hospital porque el alcohol le hizo daño, le mató el hígado? Las acciones de los ejércitos, las acciones policivas para erradicar el consumo, ¿en qué están fallando? O sea, ¿eso por qué no es productivo, Leo? Bueno, si están cobrando impuestos al alcohol para cuidar los enfermos, está bien en ese sentido, porque, o sea, que lo suban, que cobren el 100% de impuestos, la gente va a tomar menos. Ah, bueno. Desde ese punto de vista, sí, ¿no? Sí, okay. Pero ¿cuál fue tu otra pregunta? La erradicación de los cultivos, el ataque frontal al narcotráfico o a los narcotraficantes, aunque yo preferiría mejor hablar del narcotráfico. ¿En qué está fallando? ¿Cómo lo ves desde aquí? Yo creo que el problema más grande es el consumo. Hay que atacar el consumo y no va a poder fabricar. Sí, o sea, si yo tengo poblaciones más sanas, no va a haber necesidad. Si no tienes consumo, no hay demanda. Si no hay demanda, el otro no va a fabricar. Es cierto, se queda sin negocio. Ataca el consumo, Es desde mi punto de vista, ¿no? Listo. Leo, para terminar, ¿cuál es esa enseñanza que tú le quieres dejar, o ese resumen, o esa ilustración, ese consejo, como quieras llamarlo, no solamente para este cierre de programa, sino para toda esta gente social que está ahí pegada de nuestros 2 lugares de enfoque? Estamos haciendo transmisión en vivo a través de Facebook y también a través de Instagram. ¿Qué les puedes decir? O sea, ¿por dónde está el camino? Me gusta que tienes muchos seguidores. Sí. Para mí es el amor familiar.
que la familia no puede dejar solo a los niños que hagan lo que quieran, porque los niños se desvían y se pierden, necesitan un guía hasta que ese niño es maduro. Puede ser 21, puede ser 23, puede ser 26 años. Hay gente que madura a los 16, hay gente que madura a los 20, o no madura. Para mí es la guía familiar, el amor que un padre nunca le va a decir mal a un hijo que vaya por un mal camino. Entonces, para mí es el amor familiar, la ayuda grande que... Si nosotros tenemos una familia consolidada y hacemos lo posible por estar siempre al tanto del quehacer de nuestros niños, vamos a tener una sociedad que ya no va a necesitar la intervención del consumo porque ya va siendo prevenida desde los mismos hogares. La conclusión es, por lo menos en este consejo que nos da Leo, es que acordémonos que la primera escuela que tiene todo ser humano es su propia casa, no es cuando tú lo llevas a los 3, a los 4, a los 5 años al colegio, ¿cierto? No es ahí, es cuando él empieza a criarse en un entorno sano y donde haya siempre el buen ejemplo. Es un mensaje que les queremos dejar entonces en esta noche. Ya acabamos la transmisión en Instagram porque vamos cerrando cerca a la hora, ya vamos muy próximos. A ustedes muchas gracias, decirles como siempre, es mejor prevenir. Este es un video que cada 8 días, todos los martes a las 7 de la noche, hora Colombia, siempre les vamos a llevar porque para nosotros es muy importante construir una mejor sociedad. Agradeciendo encarecidamente a nuestro amigo Leo por toda su atención y su enorme deferencia en este programa, al igual que a Yurani Castañeda, reiterarle nuestros agradecimientos, una linda persona que queremos saludar y agradecer. Hoy en esta transmisión desde Miami, en el estado de la Florida, donde hemos podido compartir y tener con ustedes una visión global del universo mortal de la droga, nuestro tema. Yo soy Carlos Upegui, trabajador social, director de la Corporación Procer y quien desde este punto de vista les agradece su atención, su enorme deferencia y quien agradece también a nuestro amigo Leo por todo su tiempo. A ustedes muchas gracias, Leo, muchas gracias. Y una feliz noche, como siempre, no se pierdan dentro de 8 días, 7 de la noche, nuestro gran programa Es Mejor Prevenir, porque queremos construir una mejor sociedad. Chao, chao.